soy muy aburrido. Don Manuel Llamas Fraga es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Periodismo por el Mundo, máster de Economía por la Escuela Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos, y es analista del Instituto Juan de Mariana. Trabajó como redactor en Expansión y actualmente es redactor jefe de Economía y Libertad Digital en una sección muy importante y buena de este periódico digital que se llama Libre Mercado. Para aquellos que nos sentimos auténticos, admitimos el dinero liberal, nos encanta leer Libre Mercado porque ahí escuchamos cifras. Pero fundamentalmente el señor Llamas es uno de esos grandes opinadores del pensamiento liberal, que yo voy a dar 4 nombres solamente por ponerlo. Don Domingo Soriano, gran profesor, don Diego Sánchez de la Cruz, don José María Rotellar, o el mismo Juan Ramón Rayo, que es más conocido por todos, pero como tal. Dicho esto, el otro día yo remití a todos un artículo que escribió el profesor Llamas que se llamaba Las cifras de la hecatombe, ¿no? Era un poco más largo, pero el resumen era Las cifras de la hecatombe, donde él, en su parte periodística literaria, nos hablaba de que quería decir la situación actual como el gran confinamiento, en contraposición a ese asunto de lo que fue la gran recesión, como el crash del 29, ¿no? En ese artículo, fundamentalmente, yo he tomado 5 datos que creo que nos van a servir para argumentar lo que he puesto antes. Este artículo creo que es del 22 de abril, si no recuerdo mal. Este artículo es anterior a que la señora ministra Calviño diese datos y lo mandase su sarta de mentiras para Europa. Pero, bueno, entenderme, digo mentiras porque luego la realidad ha demostrado que no son reales. No porque no las estoy calificando, estoy solamente describiendo una realidad. Y en ella nos decía el profesor Llamas. Primero, que él estimaba una caída del PIB en base a un estudio del Banco de España y del BBVA en torno al 9% y el 12,5%. Un paro en torno al 20%. Un déficit en torno al 8,9% y el 11%. Una deuda pública entre el 115 y el 120%, y estimaba el año de la recuperación como el año 2020, entendiendo que el 20 lo tenemos perdido, el 21 empezaremos a movernos y el 22 tendríamos algo de recuperación. Dicho esto, en el guión que yo les pasé a Eliseo y que creo que se le ha pasado al profesor Rayo, yo definí el argumentario como, o también literalmente, porque tengo estos defectos de leer a veces mucho y me gusta, del hospital a los comedores sociales. Es decir, realmente vamos a pasar a una situación en la cual el miedo es estar ingresado en una cama UCI, ahora tener que ir a los comedores sociales como ya empezamos a ver en los telediarios. Y sobre esto yo planteé varios asuntos. Uno primero era el cuadro macroeconómico del COVID-19, que en líneas generales lo he dado creo en estas cifras, pero si él quiere desglosar algún dato más, porque aquí hay economistas, me lo digan. Diagnóstico actual de nuestra economía en torno a ese cuadro macroeconómico, y creo que cada día avanzan más cifras y más reales. Medidas gubernamentales para superar la crisis, que él nos proponga alguna medida o nos diga qué medidas tomaríamos. Yo entiendo que es del pensamiento liberal, pero a fin de cuentas, a veces el pensamiento liberal no es más que lo sensato desde el mundo del mercado. Medidas liberales para superar una crisis, y luego el COVID-19 como esta dicotomía que se ha planteado entre lo público y lo privado. Y por último, sí, realmente, como creemos mucho, Europa es la solución, porque el rescate sería lo mejor que nos puede pasar para que los hombres de negro tengan controlados a todos aquellos amigos de la asunto. Dicho esto, no interrumpo más, os agradezco que me hayáis escuchado y agradezco al profesor Llamas que esté con nosotros en el día de hoy. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, por los piropos y por la invitación. Yo estoy encantado de pasar un rato con vosotros para analizar un poco la situación actual. Yo no sé, Víctor, muy bien cómo quieres que hagamos. Si quieres voy desarrollando un poco los distintos puntos y luego establecemos preguntas al respecto. Sí, yo creo que sí, que haz una pequeña exposición más o menos sobre este tema, y si en algún asunto crees que debes de abrir el debate o que te viene mejor para abrir el debate, aquí somos personas, vamos, que
ya hemos tenido otras interacciones y yo creo que si alguien tiene alguna duda o algo que quiera concretar, lo concrete, pero en principio siguiendo esta línea vendría bien. Genial, ¿vale? genial. Pues bueno, pues os comento, en línea con lo que estabas comentando tú, Víctor, en la presentación y los puntos que has desarrollado, que me parecen todos muy bien escogidos. Para empezar, ¿a qué nos estamos enfrentando? Bueno, sinceramente, a lo que estamos asistiendo en estos momentos es algo absolutamente inédito. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad hemos asistido a algo semejante. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo global y estamos asistiendo, de ahí precisamente la alusión al gran confinamiento, a un confinamiento a nivel global. Pandemias ha sufrido la humanidad muchas y muy variadas a lo largo de la historia. Pero es cierto que ese tipo de pandemias se daban en contextos en donde no había el nivel de interacción, el nivel de interconexión que existe en la actualidad en una economía global donde la gente, hay movimientos de millones de personas todos los días, vuelos, etcétera. Un mundo tan interconectado como el actual, ¿no? Entonces, se ha dado la paradoja de que un accidente en un mercado de una provincia china que todo el mundo desconocía como Wuhan, ya sea a raíz de un accidente en un laboratorio, cosa que todavía está por confirmar, o ya sea de un chino en un mercado comiendo un plato de murciélago, pues se ha traducido en el confinamiento durante estos meses de cientos de millones de personas a lo largo del globo, en decenas y decenas de países, con cientos de miles de muertos y otros tantos infectados, ¿no? Entonces, eso ya es el primer dato de que da prueba de que asistimos a algo inédito. Entonces, la crisis económica que estamos experimentando en estos momentos hay que tener muy en cuenta que es fruto de una crisis sanitaria y, por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver con la crisis de la gran recesión que sufrimos en el año 2008-2009 o con la gran depresión que se produjo tras el crack del 29. Es una crisis relacionada con un tema sanitario. Los países que han actuado bien son países que no se han visto obligados a adoptar medidas drásticas de confinamiento, mientras que hay otros muchos países que, o bien por llegar tarde, o bien por hacer las cosas rematadamente mal, como es el caso de España, desde mi punto de vista, o bien por una cuestión ideológica, por un error de interpretación, como es el caso, puede ser el caso de Estados Unidos o como puede ser el caso de Reino Unido, que pensaron que aquí la solución era que todo el mundo se contagiara, todo el mundo enfermara, y de esa forma alcanzar la inmunidad grupal y asunto resuelto, pues ante ese fallo de previsión, son países que se han visto obligados a llevar a cabo un confinamiento estricto, con carácter estricto. ¿Y eso qué significa? Significa, por un lado, cierre empresarial, como todos habéis experimentado durante estas últimas semanas, y la gente en sus casas. Bien, eso ha tenido un impacto absolutamente colosal en todas las economías que se han visto obligadas en mayor o menor medida a adoptar medidas de estas características. Y ya para centrarme en el caso de España. Aquí hemos estado sometidos a cerca de 7 semanas, llevamos ya de confinamiento más o menos estricto. Todo apunta a que el estado de alarma se va a prorrogar otros 15 días, pero bueno, ya ha empezado el desconfinamiento. Pero hasta mediados de mayo aproximadamente sufriremos un confinamiento más o menos estricto con cierre empresarial bastante sustancial. Eso nos lleva pues casi a 2 meses de cierre. Ya tenemos algunos datos al respecto. El principal dato es el del PIB del primer trimestre que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Estadística, que otorga una caída en el PIB trimestral del 5,2%. Para que nos hagamos una idea, una caída trimestral del 5,2% significa una caída en términos anualizados del 20%. Y eso teniendo en cuenta que son solo 15 días de confinamiento, las 2 últimas semanas del mes de marzo. Es decir, para que nos entendamos, durante este periodo, durante esos 15 días, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 40% de la actividad económica de este país paró el 40%, es decir, medio país paralizado.
Eso es algo que nunca se ha visto, excepto en una situación de guerra, en una situación bélica. Por lo tanto, asistimos a la mayor crisis económica que ha sufrido este país en tiempos de paz. Nunca antes, desde la guerra civil, nos enfrentamos a una caída tan brusca, tan drástica y tan profunda del PIB. Bien, pero eso es el primer trimestre. ¿Qué va a pasar en el segundo trimestre? En el segundo trimestre hay que tener en cuenta que se produjo un confinamiento estricto donde se llegaron a cerrar no solo las actividades, bueno, se llegaron a cerrar casi todas las actividades no esenciales durante 15 días. La famosa remuneración, la remuneración añadida que aprobó en su día el gobierno, por el cual las empresas mandaron a sus trabajadores 15 días a sus casas con el sueldo pagado. A ello se le sumó la prolongación durante el mes de abril y parte de mayo del confinamiento, con lo cual la caída que va a experimentar este país en el segundo trimestre va a ser mucho más sustancial que el del primero, y algunas estimaciones al respecto ya hablan de que la caída trimestral se puede acercar al 15% en el segundo trimestre. Eso significa una caída anualizada del 60%, también algo inédito, mucho más grave que la caída del primer trimestre. Vale, entonces aquí ya vamos a un poco las previsiones del gobierno. Para empezar, el gobierno hace mes y medio, la ministra Calviño decía que podemos estar tranquilos, que la crisis económica iba a ser nada, ¿no? La economía española no iba a sufrir por el coronavirus. Finalmente, como bien acaba de comentar Víctor, acaban de remitir a Bruselas el pasado viernes sus nuevas previsiones económicas, donde ya reconocen parcialmente la realidad. Esa realidad dicen que el PIB este año va a caer del orden de un 9% y la tasa de paro va a rondar el 19%. Bueno, si nos fijamos en los datos que os estoy comentando ahora, primer trimestre y segundo trimestre, yo creo que el gobierno se queda corto. Yo creo que la caída del 9% es... Hay que partir siempre de una gran incertidumbre, ¿vale? Estamos hablando de horquillas. Yo, desde el minuto 1, estimaba una caída que podía rondar entre el 7 en el mejor de los casos y el 13, 14 en el peor. Y yo creo que aún nos mantenemos más o menos en esa horquilla, pero es evidente que ya no estamos en la situación más optimista, una caída próxima al 7, al 8 o al 9, como dice el gobierno, sino más bien en una caída próxima o superior al 10% sin duda, y más bien próxima al 12, 13 o 15%, en línea con lo que estima el Banco de España y otros bancos de inversión. ¿Y esto por qué? Pues básicamente porque, como os comento, primer trimestre caída sustancial, segundo trimestre la caída va a ser todavía más fuerte, pero es que aquí no se tiene en cuenta una cosa, y es que la nueva normalidad que nos está vendiendo el gobierno es una normalidad muy diferente a la que teníamos antes del confinamiento, antes del estado de alarma y antes de la llegada del coronavirus. Y esa nueva normalidad se va a traducir en que buena parte de la actividad económica, o al menos en algunos sectores, se va a ver muy, muy dañada. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al sector del ocio, todo lo que sean conciertos, teatro, cultura, etcétera, todo, deporte profesional, todo lo que implique concentración de personas va a ser lo último en recuperarse. Pero a ello se le suma hostelería, se le suma el tema de restauración, se le suma el tema de centros comerciales, todo lo que suponga una cierta aglomeración de gente, el hecho de tener que contar con aforos limitados, lógicamente y el hecho de que tengas que extremar las medidas de precaución va a hacer que tu demanda sea inferior a la que tenías antes del estallido de la crisis. El sector del transporte, lógicamente vamos a viajar menos, va a haber menos viajes por ocio, pero también por trabajo. Y luego está el sector turístico. Este país, desde mi punto de vista, tiene tres grandes problemas estructurales. El primero, que es que nuestro principal motor de crecimiento es el turismo, y el turismo va a ser, sin duda, uno de los sectores más perjudicados durante esta crisis, uno de los sectores que va a tardar más en recuperar la normalidad, por así decirlo. El segundo factor importante, aparte del turismo, es que tenemos un margen fiscal mucho más reducido que otros países para hacer frente a la crisis. Claro,
en este caso, Alemania ha puesto encima de la mesa un plan de ayudas y un plan de préstamos y de liquidez prácticamente ilimitado para sus empresas, mientras que nosotros no tenemos esa capacidad fiscal. Partimos de un problema de que la deuda pública es muy alta, próxima al 100% del PIB, partimos de un déficit público también elevado, próximo al 3% del PIB, y por lo tanto carecemos de margen fiscal para poner en marcha medidas que permitan sobrevivir o facilitar la supervivencia a las empresas durante estos meses de dificultad, sin poner en riesgo la solvencia del Estado. Y el tercer factor de riesgo, el tercer factor de problema estructural, por así decirlo, son, y ya paso al segundo punto, las medidas gubernamentales. Estamos bajo un gobierno socialcomunista de corte bastante radical. Yo creo que en estos momentos uno de los gobiernos más radicales que existe a nivel europeo, que en lugar de poner el acento en la supervivencia de las empresas, está poniendo el acento en intentar disparar el gasto público mediante la concesión de todo tipo de rentas, prestaciones o ayudas a los trabajadores afectados, pero sin cuidar al empresario, sin cuidar a las empresas. Hoy mismo hemos conocido los datos de paro y a mí una de las cosas que me ha llamado extremadamente la atención ha sido que la ministra de Trabajo se ha congratulado, cosa que me parece increíble, prácticamente se ha felicitado de que el Estado esté sufragando 5,2 millones de prestaciones relacionadas con el paro, con el pago de prestaciones sociales, el pago de prestaciones por desempleo. Y lo vende como un éxito, cuando en realidad es una tragedia. Entonces, yo creo que el gobierno no es consciente de que durante estos 2 meses han cerrado ya de forma oficial, según los conteos oficiales, más de 100.000 empresas. 100.000 empresas han echado la persiana. La cuestión es si van a volver a abrir la persiana cuando acabe el confinamiento. Y yo creo que muchas de ellas no van a abrir la persiana y además durante los próximos meses va a haber otras tantas en los sectores afectados como el sector turístico, el sector del transporte, el sector de la restauración, que debido a esa menor demanda y a esos cambios en los hábitos de consumo como consecuencia del coronavirus, también se van a ver obligados a echar el cierre. Si a ello le sumamos que tenemos graves problemas estructurales como una enorme rigidez laboral, a pesar de la reforma aprobada en el año 2012, con un alto coste a la hora de contratar, que tenemos al mismo tiempo fuertes rigideces a nivel productivo y que, o sea, una escasa libertad económica, por así decirlo, y que a ello se le suma el hecho, desde mi punto de vista muy grave, de que durante este estado de alarma el gobierno, de forma tremendamente equivocada, ha cargado las tintas sobre las empresas, es decir, ha generado una grave inseguridad jurídica. Por ejemplo, el gobierno ha aprovechado el estado de alarma para prohibir los desahucios, pero no ahora, sino durante bastante tiempo. Permitir el impago unilateral de rentas, de alquileres, si eres gran propietario, es decir, si eres una empresa, si eres una SOCIMI, etc. El impago unilateral de rentas, cuidado, esto es muy grave. Sí, se ha prohibido que las empresas de servicios como energéticas, etcétera, puedan suspender el contrato, cortar la luz, la provisión del servicio en caso de impago. Si a eso se le suma el hecho de que hayan aprobado también medidas para facilitar o al menos hacer la vista gorda con el tema de los ocupas, es decir, que es un ataque flagrante contra la propiedad privada. Y a ello se le suma, por último, el objetivo que tiene el gobierno de, bueno, vamos a aprobar una renta mínima, que desde mi punto de vista es una idea absolutamente errónea, que no tiene el objetivo de proteger a los más desfavorecidos, sino de crear una gran red clientelar para mantener voto cautivo, aprovechándose de la crisis económica. Y a ello se le suma el hecho de que pretenden financiar ese enorme aumento del gasto público con una brutal subida de impuestos. Creo que el panorama que se antoja es
muy preocupante, muy preocupante. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente, y ya no hablo desde mi punto de vista, sino desde la mayoría de los economistas, la mayoría de gobiernos que se han visto afectados por esto, casi todos coinciden en que la única forma de afrontar con cierta solvencia esta situación de parálisis productiva, de cierre patronal, es intentar garantizar la medida posible la supervivencia de las empresas. Y eso se consigue básicamente garantizando la liquidez, es decir, facilitando la medida posible préstamos a corto plazo o avales para que las empresas afectadas puedan hacer frente a sus pagos inmediatos de tesorería, pero al mismo tiempo facilitar liquidez reduciendo la carga fiscal o suspendiendo el pago de impuestos, suspendiendo o aplazando, y no 5 meses, sino 6 meses, 1 año el pago de impuestos, al tiempo que se garantiza en la medida de lo posible las rentas a los trabajadores afectados, vía prestaciones, vía ayudas o vía ERTES, cosa que en este caso sí se ha hecho. Pero claro, al mismo tiempo, facilitar esas prestaciones para que, por ejemplo, lo que han hecho muchos países, en lugar de yo te prohíbo que corten la luz o yo te prohíbo o te permito, perdón, que puedas impagar el alquiler o que puedas impagar tu hipoteca, lo que han hecho otros estados es, no, yo te garantizo una prestación para que puedas seguir haciendo frente a esos pagos, para que puedas seguir pagando el alquiler, para que puedas seguir pagando tu hipoteca, para que puedas seguir pagando tu contrato de la luz. Pero no decretar, como ha hecho el gobierno, impagos unilaterales, para que el sector privado, que ya está siendo muy afectado por la crisis económica, encima tenga que soportar una carga adicional por este tipo de impagos o una carga adicional vía impuestos. Entonces, yo creo que ahí el gobierno se equivoca de forma drástica. Y a ello se le suma un problema añadido, que es el que comentaba antes. España casi no tiene margen fiscal, el gobierno está disparando el gasto público y pretende financiarlo con una subida de impuestos que no va a tener capacidad recaudatoria para cubrir todo ese gasto. Por lo tanto, y ya me voy al último punto. Igual cambio el orden, pero vamos, está relacionado con esto. Creo que a corto plazo, y no a mucho tardar, España está condenada a solicitar un rescate soberano a la Unión Europea. Bueno, no es que lo crea, es que ya ha sido solicitado. Otra cosa diferente es que el gobierno lo intente vestir de otra forma, pero lo que está intentando conseguir Sánchez es un rescate incondicional, sin ningún tipo de condiciones, por parte de la Unión Europea, no para afrontar el gasto relacionado con el COVID o con el coronavirus, sino para evitar la quiebra del Estado y para cubrir tanto aumento de gasto sanitario como la financiación de medidas erróneas y peregrinas como la renta mínima y otras tantas que seguramente se pondrán encima de la mesa. Es decir, lo que pretende, a lo que está jugando Sánchez, para que nos entendamos, y muchos de vosotros seguro que lo recordaréis porque ha sido un fenómeno relativamente reciente, sucedió en el año 2015, a lo que juega Sánchez es a Grecia. La nueva Grecia es España en esta nueva crisis. Y España está presionando a Bruselas para que nos conceda un préstamo incondicional, sin ningún tipo de condiciones, sin necesidad de tener que devolver ese dinero y, por lo tanto, dinero a fondo perdido. Bien, eso no lo va a conseguir. Ya os lo puedo decir ahora. No lo va a conseguir. Más que nada porque, aparte de que sería un error, un grave error, hay países que no están dispuestos a ello. Y no porque piensen que es lo que se debe hacer, sino porque su electorado lo castigaría de forma sustancial. Me estoy refiriendo a alemanes, holandeses, austriacos, países del norte de Europa, que en ningún caso, finlandeses, que en ningún caso están dispuestos a facilitar un rescate incondicional. Por lo tanto, España está jugando en estos momentos, el gobierno de Sánchez Iglesias están jugando en este momento a un juego muy peligroso, que es
intentar presionar a Bruselas para lograr un préstamo incondicional, cosa que no va a suceder. De tal forma que, finalmente, si el gobierno en algún caso, en algún momento quiere evitar la quiebra soberana o quiere evitar que aumente de forma sustancial la prima de riesgo y desencadene una nueva crisis financiera, muy posiblemente se verá en la tesitura de tener que recurrir al MEDE, al Fondo de Rescate Soberano, para solicitar formalmente un rescate, con condiciones, cuidado. Es decir, un rescate como el que en su día recibió Grecia, Irlanda, Portugal o Chipre durante la pasada crisis del euro. Y eso es un rescate que conlleva condiciones, que implica condiciones en materia de ajustes presupuestarios, vía recortes de gasto, vía aumentos de impuestos y reformas estructurales. Y yo lo que veo ahí, en caso de que finalmente se materialice ese escenario, es que el gobierno va a caer, muy posiblemente, porque Podemos, que también está viendo en esta crisis una gran oportunidad para crecer a nivel electoral, va a estar totalmente en contra a un rescate condicionado y va a ver en esa situación una gran oportunidad para salir del gobierno y hacerle la oposición al gobierno, ya sea del PSOE o de cualquier otro partido, que tenga que poner en marcha las condiciones de ese rescate soberano. Yo veo sinceramente muy complicado que España pueda sobrevivir sin asistencia financiera por parte de Europa, porque nos vamos a ir a un déficit público absolutamente descomunal de 2 dígitos, una deuda pública del 115-120% del PIB de aquí a 1 año, 2 años, y como consecuencia de eso, y como consecuencia directa de la errónea política económica y fiscal que está poniendo en marcha este gobierno, la recuperación va a ser mucho más complicada de lo que podríamos esperar. El gobierno confía en una recuperación en forma de V asimétrica, es como si fuera la firma de Nike, es decir, bueno, caemos y luego nos vamos recuperando de forma más o menos sostenida, pero lenta. Y yo creo, sin embargo, que el escenario al que nos enfrentamos más bien es una L sostenida. Es decir, caemos y a partir de ahí, casi encefalograma plano, durante un tiempo más o menos prolongado. Porque, claro, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que esas 100.000 empresas que ya han desaparecido, como os comentaba, y las que están por desaparecer como consecuencia de este cambio de paradigma, de ese cambio en los hábitos de consumo a los que obliga el coronavirus, va a haber otras muchas empresas que van a quebrar y, por lo tanto, debido a la rigidez laboral que existe en este país, a la rigidez y a la regulación tan estricta que existe a la hora de generar riqueza, a la hora de crear empleo, a la hora de crear empresas y que esas empresas crezcan, buena parte de los trabajadores que ahora mismo están en el paro vía Servicio Público de Empleo, vía ERTES, buena parte de esos trabajadores no van a tener empresas a las que volver. Y como consecuencia, el panorama que se avecina es el de una recesión muy fuerte este año, pero una recuperación muy lenta, muy complicada durante los próximos trimestres, de tal forma que va a ser muy complicado bajar de una tasa de paro del 20%. Y eso es una situación ciertamente compleja para intentar mantener la solvencia del Estado vía subidas de impuestos. Si lo que pretende el gobierno es disparar el gasto público y luego freír impuestos a las familias y empresas que han sobrevivido para poder financiar ese incremento de gasto, debido a esa situación económica de lenta recuperación en forma de L, no va a alcanzar. De hecho, va a agravar todavía más la situación económica y la recuperación. La va a dificultar todavía más. Y como consecuencia, la solvencia del Estado se va a ver muy, muy deteriorada. De tal forma que tarde o temprano, muy posiblemente en ausencia de un programa de compra casi limitada de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, finalmente, como digo, el escenario es que el gobierno, llegado el momento, se vea obligado a tener que pedir asistencia a Europa. Y con esto ya acabo mi intervención. ¿Europa es la solución?
Para nosotros sí es la solución. Para nosotros, países que tienen problemas estructurales, como es el caso de Grecia en su día, o como es el caso de Portugal, el hecho de que tengan que venir los hombres de negro es positivo para este país, porque gracias a esas condiciones se ponen en marcha reformas y ajustes que en ningún caso se habrían puesto en marcha por parte de los gobiernos de turno. Es decir, el caso de Portugal a mí me parece paradigmático. Portugal, durante el rescate soberano que tuvo lugar durante la pasada crisis del euro, puso en marcha reformas estructurales y ajustes presupuestarios que llevaban sin hacerse en ese país durante 40 años. Y yo tengo buena relación con empresarios potentes de Portugal que te decían en privado: lo mejor que nos ha pasado en las últimas décadas es la troika, porque vino la troika e impuso una serie de reformas y ajustes que sus gobiernos no estaban dispuestos a hacer. Bueno, esos ajustes se pusieron en marcha por parte del PP portugués, pero es que luego vino el PSOE portugués, que es el que está gobernando allí, y los mantuvo, los ha mantenido. Como consecuencia de ello, Portugal ahora pues está en una situación que nada tiene que ver con la que tenía antes. Y ahora, sin embargo, ahora es un ejemplo a seguir en la gestión de la crisis del coronavirus, pero también un ejemplo a seguir también en materia económica, incluso en materia fiscal. Prácticamente ha eliminado el déficit. Por lo tanto, yo creo que en el caso de España, Europa es la tabla de salvación. De hecho, Podemos lo que pretende es sacar a España a Europa. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Mucha gente no lo sabe, pero Pablo Iglesias y Podemos es un partido profundamente antieuropeísta, profundamente eurófobo, y Pablo Iglesias lo ha dicho a pública y abiertamente, que él es partidario de rechazar todo tipo de medidas de austeridad, salir del euro, volver a recuperar la competencia, la soberanía monetaria, y que el Banco de España se ponga a imprimir pesetas como si no hubiera mañana. ¿Eso a qué nos conduce? Eso nos conduce a que España se convertiría, sin ningún género de dudas, en el mejor de los casos, la Argentina de Europa, en el peor de los casos, la Venezuela de Europa. En todo caso, en cualquier caso, la ruina absoluta, no para un año, ni para 2, ni para 5, sino de una generación entera. Por lo tanto, claro que Europa es una tabla de salvación, porque permite disciplinar de alguna forma a los políticos manirrotos y responsables que nos gobiernan, porque obliga, impone una serie de medidas a nivel de déficit presupuestario, a nivel de deuda, a nivel monetario, que exige una cierta disciplina, con un margen muy amplio, es cierto, pero una cierta disciplina. Y ya, para terminar, recetas liberales para esta crisis, yo creo que lo que habría que hacer... Sí, porque tenemos muchos vale. socialdemócratas en el grupo y a lo mejor a ellos les viene bien escuchar qué pensamos los liberales para levantar el país. Pues, y pues como existen soluciones para que no la oigan de boca de gente parcializada o que somos demasiado sectarios, sino que la oigan de un profesor y a lo mejor ellos aprenden que existen medidas liberales para resolver. Pues nada, simplemente, y con esto acabo, que tampoco me quiero enrollar mucho y así establecemos un diálogo más fluido y con preguntas y demás. Para simplificar, muy sencillo, durante la época de confinamiento es fundamental garantizar la liquidez de las empresas para permitir su supervivencia, porque al fin y al cabo el cierre lo decreta el Estado, y como el cierre lo decreta el Estado, lo lógico y razonable es que el Estado facilite los mecanismos para que las empresas y los trabajadores afectados se vean perjudicados lo mínimo posible, de tal forma que el Banco Central Europeo ya ha puesto en marcha medidas de liquidez para que los bancos tengan capacidad bastante amplia a la hora de refinanciar créditos y facilitar liquidez a sus clientes, pero en última instancia también cabría la posibilidad de que el Estado avale hasta cierto punto préstamos para garantizar la liquidez a las empresas afectadas. Punto 1. El punto 2, garantizar las rentas de los trabajadores afectados, como digo, para no provocar un shock de demanda. Todos aquellos trabajadores que no puedan trabajar por culpa del confinamiento, pues lógicamente hay que garantizarles vía ERTES o vía prestaciones o subsidios sus rentas durante ese proceso, pero aquí viene la parte realmente liberal. La parte realmente liberal consiste ya no en el plan de choque,
para garantizar en la medida posible la supervivencia de las empresas, sino un plan de reformas estructural muy sólido y muy potente para facilitar al máximo la recuperación económica. Aquí la clave es facilitar que las empresas se puedan adaptar a las nuevas circunstancias. Y para eso, para adaptarse al mundo post-COVID, que es un mundo totalmente nuevo, con cambios en los hábitos de consumo, etcétera, las empresas necesitan flexibilidad máxima para adaptarse a las nuevas circunstancias y permitir su supervivencia. De tal forma que ahí habría que hacer una reforma en profundidad en el mercado laboral para que haya plena libertad por parte de trabajadores y empresas a la hora de establecer las condiciones laborales, a la hora de reducir los costes de contratación al máximo para potenciar en la medida de lo posible la contratación de trabajadores y el mantenimiento de esos trabajadores en el seno de la empresa. Pero al mismo tiempo llevar a cabo un profundo plan de regulación, de ampliación en la medida posible de la libertad económica para facilitar tanto la creación de nuevas empresas como la adaptación de las empresas existentes a la nueva realidad, que se puedan adaptar a las nuevas circunstancias. Y todo lo que venga, lo que permita una mayor libertad económica, una mayor capacidad de las empresas para crecer, facilitando su crecimiento, sería bueno para la economía. Y por último, en materia presupuestaria y fiscal, este año es evidente que el gasto público va a aumentar como consecuencia de la crisis sanitaria y como consecuencia de los llamados estabilizadores automáticos, es decir, prestaciones por desempleo, pero eso tendría que venir acompañado de la eliminación, ya no digo recorte, sino eliminación de todas las partidas que no resulten esenciales, que son muchas y muy variadas. De un presupuesto de cerca de 500.000 millones de euros, os podéis hacer una idea de que el margen de recorte que existe es muy sustancial para compensar en la medida de lo posible tanto ese aumento del gasto como la caída de la recaudación. Porque yo creo que frente a esas medidas de flexibilidad se debería apostar también de forma muy sustancial por la eliminación de impuestos, rebajas fiscales también de forma drástica y aplazamiento o suspensión del pago de impuestos para facilitar liquidez a las empresas afectadas. Por lo tanto, se produciría, como no puede ser de otra forma, una sustancial rebaja, una sustancial reducción de la recaudación. Y eso se tendría que también compensar con recortes de gasto muy sustanciales. Y eso que a priori puede parecer algo imposible, Dios mío, pero ¿qué nos está comentando este hombre? Eso es imposible, eso no se puede, eso es en teoría o en el papel. Bueno, pues no es cierto. Un caso paradigmático, y ya con esto termino, es Irlanda. Irlanda, durante la pasada crisis financiera, llegó a tener un gasto público. Irlanda fue rescatada, hay que recordarlo. Llegó a tener un gasto público del orden del 50% del PIB, 50% del PIB, y ahora, en estos momentos, año 2019, el gasto público del Estado irlandés apenas supera por poco el 20%. Es decir, ha recortado de forma muy sustancial el peso estatal, apostando además por mayor libertad económica. Irlanda era el país más pobre de Europa hace 40 años. La renta per cápita de los irlandeses era muy inferior a la de los españoles. En la actualidad, la renta per cápita de Irlanda duplica a la de los españoles. Un irlandés gana el doble de lo que gana un español de media. Y eso es gracias a una senda de grandes rebajas fiscales, estabilidad presupuestaria y gran libertad económica. Bueno, si alguno quiere preguntar algo y despejar sus dudas, porque aproveche la ocasión. Yo tengo preguntas, pero que la hagáis vosotros, que yo ya he hablado antes. Manuel, a ver, yo debo ser la que menos sabe de economía de aquí, ¿no? Pero yo es que estoy deseando que ocurra el rescate, viendo la situación que tenemos, para cuando se prevé que pueda pasar. ¿Qué puede pasar con el rescate? Pues básicamente que nos van a exigir medidas como las que... No, me ha parecido entender ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué? Vale, yo creo que dependerá mucho
dependerá mucho del Banco Central Europeo, básicamente. El Banco Central Europeo en estos momentos ha puesto en marcha un programa. El Banco Central Europeo está comprando, para que nos entendamos, en estos momentos casi entre el 30 y el 50% de las emisiones del Tesoro. Es decir, cuando el Tesoro español sale a los mercados a recaudar 10.000 millones de euros para pagar las pensiones o para pagar los ERTES, 5.000 millones los compra el Banco Central Europeo. ¿Cuál es el tema? Que el plan que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo es un plan limitado de compras. Solo puede comprar hasta 750.000 millones de euros. Pero claro, el Banco Central Europeo compra deuda española, compra deuda italiana, compra deuda de todos los países del euro, especialmente los que tienen más problemas. Aquí la clave es qué va a pasar cuando se acabe ese paquete, que se va a acabar. Porque todos los estados, y este es un punto importante, todos los estados en mayor o menor medida se han visto afectados y todos los estados van a caer este año en grandes déficits fiscales y por lo tanto va a aumentar de forma muy sustancial su deuda pública. Por lo tanto, se va a producir una enorme emisión de deuda pública por parte de muchos estados y el Banco Central Europeo no va a poder adquirir toda esa deuda pública. De tal forma que tarde o temprano es previsible que se produzca una tensión en los mercados financieros. Es decir, los inversores van a empezar a discriminar entre estados buenos y estados malos, entre estados solventes y estados insolventes. Esto funciona igual que cuando uno va al banco. El banco analiza tu solvencia antes de concederte un préstamo. Si tú eres una persona o una empresa insolvente, no te prestan. Pero si tienes poca solvencia, a lo mejor te prestan con condiciones y altos tipos de interés, a un tipo de interés más alto. Bueno, pues en el mercado de deuda sucede exactamente igual. Todos los estados emitiendo deuda pública y con el Banco Central Europeo limitado a la hora de comprar esa deuda pública, va a haber un momento en el que lo lógico es que se produzcan tensiones a nivel de financiación. Es decir, el aumento de la prima de riesgo. Que eso puede pasar en un mes, si el Banco Central Europeo dice que no compra más deuda pública, o en 6 meses, cuando haya un enorme volumen de deuda en el mercado y los inversores empiecen a discriminar entre unos y otros, entre estados solventes y estados insolventes. En el momento en el que se produzca ese repunte de la prima de riesgo, ahí es cuando España se va a ver obligada a pedir muy posiblemente un rescate a nivel formal. No te puedo decir cuándo, pero es previsible que de aquí a un año se pueda producir tensiones graves en el mercado financiero en ausencia de un programa ilimitado de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. Yo pensaba que eso podría ser antes, la verdad. Y entonces, el resto de partidos políticos, porque yo entiendo que los catalanes y los vascos que han apoyado a este gobierno quieren la independencia, pero no quieren la ruina a la que nos están llevando. Entonces, a nivel del resto de partidos políticos, ¿no pueden hacer algo para actuar contra esto del gobierno que hay ahora mismo? Es que lo bien sostenible la situación que hay. Bueno, es insostenible, como bien dices, pero de momento veremos. Es decir, es cierto que se trata del gobierno más débil en muchísimo tiempo. Yo creo que es el gobierno más débil de la historia. Está cogido con pinzas. El problema está en que los nacionalistas lo están sosteniendo porque piensan que pueden sacarle rédito a este gobierno en materia de negociación en el nacionalismo catalán con... Pero es que obvio que no. O sea, yo no creo que puedan sacar... Es que los van a arruinar como al resto de España, vamos. Sí, bueno, lo van a arruinar, pero ten en cuenta que los nacionalistas persiguen sus propios objetivos. Ellos, el tema económico les da más igual. A ellos lo que les importa son sus objetivos a nivel de independencia o de lograr más competencias, etcétera. Aún así, yo creo que va a haber tensiones, sin duda. Pero a mí me da la sensación de que si cae el gobierno, no caerá tanto por sus socios anexos, como puedan ser partidos nacionalistas, etcétera, porque el PNV, por ejemplo, ya ha puesto un pie en pared y ya amenaza con que no le va a apoyar, sino que implosione la coalición. Es decir, que Podemos
diga, bueno, hasta aquí hemos llegado y yo me voy, ¿no? O se produzca una crisis a nivel interno. Y yo creo que esa opción sí existe y se puede producir en la situación de que la crisis económica sea muy sustancial, como estoy convencido de que va a ser muy sustancial, de que haya tensiones en la calle, cosa que también puede suceder, que haya necesidad de pedir un rescate y que Europa exija condiciones. Yo creo que todo eso puede acabar tambaleando al gobierno a corto plazo. Ojalá. Gracias. Bueno, yo, por hacerte una pregunta, Manuel, ¿no piensas que todo esto se puede acelerar cuando mañana el Tribunal Supremo alemán diga que el programa de compra de bonos de Mario Draghi, o pueda decir que fue ilegal para los alemanes? Eso puede cambiar el escenario de financiación que están contando y acelerar todo este proceso. Bueno, es muy interesante lo que dices porque efectivamente el Tribunal Constitucional alemán hoy ha dicho que las compras de deuda por parte del Banco Central Europeo tienen que estar sometidas a ciertas condiciones. De tal forma que no se puede, el Banco Central Europeo en ningún caso puede acumular deuda basura, por así decirlo, en sus balances. Y eso haría que el Banco Central alemán pueda descolgarse de alguna forma de la compra de deuda del Banco Central Europeo, lo cual limitaría mucho la capacidad del Banco Central Europeo para seguir comprando deuda. Hay que recordar que el euro, para decirlo, explicándolo de forma sencilla, el euro es el antiguo marco, es el marco alemán. Básicamente es el marco alemán. Y el Banco Central Europeo es el Bundesbank, el Banco Central de Alemania. Si Alemania está en contra o pone límites a la compra de deuda, el Banco Central Europeo está atado de pies y manos y por lo tanto no va a poder comprar deuda de forma ilimitada. Por lo tanto, como bien comentas, de hecho, hoy se ha producido el anuncio por parte del Tribunal Constitucional alemán y hoy se ha producido un repunte en la prima de riesgo que es consecuencia directa de eso. Es decir, el Banco Central Europeo no va a poder comprar toda la deuda que quiera, lo cual es lógico y es bueno que sea así. Y por lo tanto, oiga, si usted en última instancia necesita dinero, va a tener que ir al Fondo de Rescate Soberano que exista a nivel europeo, va a tener que solicitarlo y va a tener que cumplir una serie de reglas. Y es bueno que sea así. Es bueno que nos obliguen a que tengamos que hacer reformas para recuperar nuestra capacidad productiva, para recuperar nuestra capacidad de crecimiento, y es bueno que nos exijan ajustes para equilibrar nuestras cuentas públicas, porque lo contrario sería como darle droga a un drogadicto, es decir, no estás solucionando nada, sino que estás agravando todavía más el problema. Y yo creo que en esa situación lo mejor que nos puede pasar es un rescate condicionado. Sí, Manuel, una pregunta. En el caso de que haya un rescate condicionado, ¿ves posibilidades de que en paralelo se establezca algún tipo de plan de inversión del Banco Europeo de Inversión, en plan Juncker o en inversiones productivas, pero controladas desde Europa? Digo, para esa transición que necesitamos, que has comentado antes, de cambio de estructura económica española. Es decir, tenemos la composición de PIB que tenemos una fuerte dependencia del sector turismo que no lo podemos arreglar a corto plazo, pero para esa transición, porque el rescate al final es para atacar el síntoma, pero para atacar el origen de ese síntoma y para hacer esa reforma, si no hay un plan de inversión ambicioso en ese sentido, no sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, dos cosas. Ya existe un plan de inversión por parte del Banco Europeo de Inversiones. Ha puesto en marcha un nuevo programa, creo que por valor de 200.000 millones, con capacidad para movilizar 200.000 millones de euros para financiar especialmente empresas, pero también, bueno, inversión pública a nivel de infraestructuras, etc. Pero en el segundo punto, la inversión pública es tirar el dinero. Es decir, España ha recibido ingentes cantidades de dinero comunitario por parte de nuestros socios
para infraestructura. Es decir, todas las carreteras que tenemos, todos los aeropuertos que tenemos y buena parte de la infraestructura ferroviaria de velocidad, de alta velocidad que tenemos ha sido pagada por Europa, ha sido pagada por la Unión Europea. Pero eso no genera riqueza per se. Nosotros podemos tener unas infraestructuras maravillosas y, como digo, Irlanda no tiene esas infraestructuras y, sin embargo, los irlandeses son el doble de ricos que los españoles. O Singapur, que es una pequeña isla que hace 50 años vivía del arroz, era un arrozal, y hoy, sin embargo, un ciudadano de Singapur gana de media pues del orden de $200.000 al año. Bueno, ¿cómo es posible? Pues eso no han logrado su riqueza gracias a inversión pública, ni gracias a tener un sector público sobredimensionado, a que todo el mundo sea funcionario o a que el gasto público sea muy alto, sino a su alto grado de libertad económica. Y esa transición, ese cambio de estructura productiva no tiene por qué llevarse a cabo, y de hecho no debe llevarse a cabo a través del sector público, sino a través del sector privado. Y te pongo dos ejemplos muy concretos. Un plan de inversión pública ideado para impulsar la recuperación económica, seguro que todos lo conocéis, fue el Plan E. El Plan E de Zapatero, que puso en marcha en el año 2009 y 2010, puso encima de la mesa 15.000 millones de euros para inversión pública. ¿Y a qué se dedicó ese dinero? Pues básicamente a enterrarlo, porque lo que hicieron los ayuntamientos con ese dinero fue renovar aceras, construir polideportivos a los que nadie va, teatros a los que nadie va, que son absolutamente innecesarios, o cavar zanjas. Bueno, ¿eso es generar riqueza? No, generar riqueza es ofrecer un servicio que demanda el mercado. Y el mercado no es un ente con un bombín en una mesa de negociación de Londres, de bolsa. El mercado somos nosotros somos mercado. Todos nosotros interactuamos en el mercado, todos nosotros demandamos servicios y ofrecemos servicios. Ganamos dinero porque ofrecemos algo a cambio a la sociedad y al mismo tiempo demandamos cosas de la sociedad. Entonces, ¿dónde se produce esa generación de riqueza? En el mercado. ¿Dónde se produce ese cambio de estructura productiva? No a través de planes de inversión, donde un político o una camarilla de políticos y gente a su alrededor, como puedan ser sindicatos o patronales, etcétera, digan, no, deme usted dinero que yo sé lo que necesitan los españoles, yo sé lo que demandan. Y de forma arbitraria decide destinar 15.000 millones a hacer aceras que nadie utiliza, sino que la recuperación viene, o el cambio de la estructura productiva viene por el propio sector privado. Y el ejemplo lo tenemos en la anterior crisis económica. Como todos vosotros habéis experimentado, la crisis del año 2007-2008 se produjo un pinchazo a la burbuja inmobiliaria, donde España construía hasta 800.000 viviendas al año que no tenían demanda, y eso fue la escenificación de la burbuja, y en donde el sector de la construcción era el principal motor económico del país. Pues bien, eso estalla, el sector de la construcción se viene abajo, ¿y quién sustituye a ese sector de la construcción sin necesidad de un plan dirigido por un político y sin necesidad de inversión pública? Lo sustituye el mercado. Las empresas empiezan a abrirse, es lo que yo llamo revolución silenciosa. Muchas empresas españolas empiezan a abrirse al exterior y empiezan a exportar. Y el aumento de exportaciones que ha experimentado este país durante los últimos 10 años es brutal. Muchísimas empresas abrieron mercado fuera porque aquí no había demanda y salieron al exterior. Y al mismo tiempo se abrieron nuevas vías de negocio, vía sector servicios, etcétera, que se han convertido en los nuevos motores de crecimiento de España. Si ahora el turismo va a sufrir, y es evidente que va a sufrir, y va a haber hoteles, va a haber empresas que van a verse condenadas a la quiebra, lo que tenemos que hacer, o lo que deberíamos hacer, es permitir la máxima flexibilidad posible para que nuevos empresarios o empresas ya existentes encuentren nuevos nichos de mercado y, por lo tanto, nuevas necesidades, nuevos nichos para generar riqueza y para generar empleo. Y yo no sé cuáles son esos nichos, no lo sé, pero ¿quién lo sabe? Lo saben los empresarios que
que encuentren en esos nichos. Lo único que tenemos que hacer al respecto es facilitar lo máximo posible a nivel normativo, a nivel regulatorio y a nivel fiscal la capacidad de la gente para generar riqueza. Teo, que me has pedido la palabra. Hola, buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias por tu exposición y por estar con nosotros esta tarde. Y yo quería comentarte para reflexionar sobre un par de aspectos. ¿Qué piensas sobre el papel que están jugando los bancos en la actualidad sobre esa llegada de liquidez a las pymes y autónomos? El papel que tendrán a corto y medio plazo, si confían en esos avales ICO del Estado, si confían en la actual estructura gubernamental. Esa es la primera. Y la segunda es, no sé si tienes cuantificado el número, porque siempre que hay época de crisis, entre comillas, o de carestía o de incertidumbre, pues todos los ciudadanos, o una gran parte, miran hacia la organización territorial, hacia lo que es las prebendas y privilegios a nivel cuantitativo en número y a nivel cualitativo en diferentes ventajas de los representantes del pueblo, llámese en diputaciones provinciales, en el Senado, en el Congreso, y realmente cuál es ese impacto económico de todas esas cuestiones y cuál es tu opinión sobre ello. Gracias, Manuel. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, el papel de los bancos. Yo tengo buenos amigos que trabajan en banca. Lo que me dicen es que la financiación del ICO está llegando tarde y mal. Tarde porque es cierto que el gobierno ha anunciado hasta 100.000 millones de euros, pero que yo sepa, hasta ahora se han dispuesto 14.000, es decir, el 14% de los 100.000 millones de euros anunciados. Y al mismo tiempo, de esos 14.000 millones, cuando algún empresario o algún autónomo consigue luz verde por parte del banco para ese préstamo ICO, lleva una tramitación tan engorrosa que se prolonga el plazo para recibir el dinero. Es decir, hay gente, por lo que me comentan, que tienen el préstamo aprobado desde hace 3 semanas o 4 semanas y que no lo han recibido. Todavía no han ingresado el dinero. Claro, eso en una situación en la que tú tienes tu negocio cerrado, hay negocios que a lo mejor pueden sobrevivir porque tienen un colchón, pero si tú tienes que seguir haciendo frente a gastos fijos, tu capacidad de tesorería se puede agotar y te puedes ver abocado al cierre precisamente por esa falta de liquidez, con lo cual creo que se han tramitado mal y se han tramitado tarde. Se están tramitando mal y tarde. Y a ello se le suma un tercer factor, y es que lo que pasa es que ahí ya depende de cada banco, desconozco exactamente los detalles. Algunos bancos dicen que los avales, que bueno, que es cierto que avalan hasta el 80% del préstamo, pero que mucho cuidado porque la letra pequeña del ICO establece que ese préstamo luego tiene que ser revisado dentro de un año, etcétera, y el banco entonces asume un mayor riesgo. Por lo tanto, parece ser que hay muchos bancos o algunos bancos que ven cierto riesgo en los avales del ICO, de tal forma que también se está... Perdona, Manuel, que interrumpa. Yo que sí quiero hablar. Los bancos están pidiendo el aval a todo el mundo. Yo acabo de firmar una operación, tema de ICO, y a mí me han pedido avalar. Yo pensaba que iba a avalar el 20% de la operación y ha avalado el 100%. Correcto. Cosa que me parece una auténtica vergüenza. Correcto. Porque al final si van allá, bueno, tenemos solvencia y tal, no tengo problema por avalar, pero eso de que el gobierno con el 80%, yo de verdad no lo sé. ¿Dónde? Porque yo en el documento que he tenido que firmar he tenido que... Bueno, yo y mi socio... Eso es precisamente, desconozco los detalles, pero está muy bien que hayas dado tu experiencia, porque a mí lo que me han trasladado es que parece ser que la letra pequeña no es tan así. No es que el Estado te vale el 80, sí, te vale el 80, pero solo el primer año. De tal forma que al segundo el banco ya asume el riesgo y, por lo tanto, está exigiendo... Hasta el punto que te dicen, vamos, lo digo porque así lo he vivido en mis carnes, que te dicen que, bueno, que el Estado
pueden en un momento dado decirte que no, que si has tenido operaciones anteriores y en estas operaciones anteriores has avalado, el Estado se puede incluso quitarse de en medio, ¿no? Decir, oye, esto el tema es tuyo que no lo has evaluado bien el riesgo, ¿no? Correcto. Porque si la verdad que a mí me parece una vergüenza que los partidos políticos, y yo soy uno y soy político y formo parte de uno, no hayan denunciado esa política de avales que me parecen una auténtica vergüenza. Sí, es que yo creo que a lo que está jugando el gobierno, precisamente por eso, la cuantía está siendo tan reducida, o se están exigiendo avales adicionales, la tramitación está siendo muy engorrosa. Entonces, yo creo que, ¿qué es lo que desde mi punto de vista ha vendido el gobierno? Ha vendido humo. El gobierno ha dicho 100.000 millones, o sea, todos habréis visto las declaraciones de Pedro Sánchez diciendo 200.000 millones, la mayor movilización de recursos. No, es humo. Es decir, buena parte de ese dinero es humo. Y el dinero del ICO de los 100.000 millones, buena parte es humo también. Ellos han vendido el titular, están con el relato, están con la publicidad, están con el tema de marketing puro y duro, pero luego a la hora de la verdad no hay nada. No hay nada. Y el caso de los avales ICO me parece paradigmático. Es que el gobierno lo que iba a conceder son 100.000 euros en avales, no iba a conceder los préstamos, eso lo gestionan los bancos. Y hasta donde yo sé, y se ha hablado aquí, ha habido profesores que nos lo han dicho, se estaba regalando el dinero. Un poco más o menos en la primera línea y se ha ido regalando. Yo sé, tengo familiares que trabajan en bancos y se han firmado muchas operaciones, pero es que sin ir al notario. Entonces, probablemente va a haber un problema. Va a haber un problema el año que viene de impagos. Puede ser por las empresas que cierren, por todo este tipo. Y entonces, todas esas concesiones de los 200.000 euros del gobierno, a mí me da la sensación que esas medidas pseudocomunistas al final no han sido ni comunistas ni nacionales, se ha cachondeado de todo Dios. Había para los ERTE 600 millones en servicios sociales, estímulos fiscales y al final ha habido físicamente 17.000 millones y punto. Sí, yo creo que ha habido mucho de marketing desde ese punto de vista, mucho de anuncio, mucho de titular, pero luego a la hora de la verdad los ERTEs han llegado tarde y han llegado mal, se están cobrando muy tarde, se están gestionando mal, se están tramitando mal. El tema de los avales ICO creo que es también muy buen ejemplo de ello, pero es que en el fondo es la sensación que tengo, pero es que en el fondo yo creo que un poco al hilo de lo que os comentaba antes, el gobierno no tiene margen fiscal para poner en marcha medidas como se han puesto en marcha otros países y precisamente por eso el tema de los avales lo ha anunciado, pero en realidad se ha materializado en casi nada. El tema de los ERTEs se apura a no prolongarlos demasiado porque no tiene liquidez para hacer frente a todo ese gasto. Y el tema de los impuestos, que creo que también es muy importante, ha hecho muchas trampas. El gobierno también ha vendido que iba a aplazar el pago de cotizaciones a autónomos, que las pymes iban a poder aplazar el pago de impuestos y ha habido muchísimos problemas y dificultades para aplazar esos impuestos o para suspender impuestos. Cuando lo ha anunciado, lo ha hecho en el último momento, tarde y mal. Por lo tanto, yo creo que en línea con lo que estás tú comentando, el gobierno ha vendido una realidad paralela a efectos de prensa, de decir, yo estoy aquí y estoy poniendo en marcha medidas, pero luego te vas a la letra pequeña y hay muy poco de eso. Y eso está relacionado con que ellos son conscientes de que si realmente pusieran encima de la mesa 200.000 millones de euros, es que habríamos quebrado ya. Es decir, es que España, el problema uno de los problemas estructurales de este país graves, es que nos ha cogido una vez más con el pie cambiado. Es decir, en un momento en el que se va a hundir la recaudación fiscal y va a aumentar sí o sí el gasto público de forma sustancial, España no tiene margen fiscal. Tenemos uno de los déficits más altos de la zona euro, tenemos una deuda pública absolutamente colosal, próxima al 100% del PIB, y por lo tanto no hay margen para poner en marcha medidas de gasto o de estímulo fiscal potentes. Amigos, nos quedan 3 minutos porque el compromiso con el profesor Llamas era tenerlo el tiempo que llamo al cuarto terminado. Con lo cual, una última pregunta. Se la vamos a dar al demócrata del grupo, que él tiene ese tipo de medidas que podrá contrastar con tu pensamiento y nos enriquecerá todo. Por favor, Pérez, habla tú. Gracias, Manuel. No sabía quién era, si era yo o otro. Manuel, muchísimas gracias. No, el socialdemócrata eres tú, eso no cabe la menor duda. Vamos, sí, no, vale. Que nos pegas todos los días.
Gracias, Víctor, gracias, Manuel, por toda la exposición. Yo quería hablar porque este gobierno lleva poco tiempo, ¿vale? Aquí es un problema que yo creo que no solo es de este gobierno, sino que viene de raíz. Yo miraría lo que teníamos antes del COVID, ¿sabes? Las situaciones que después de la crisis del 2008, por no tener un rescate, hemos sufrido unos gastos financieros que los estamos pagando, ¿sabes? Porque no queríamos que nos rescatasen. Entonces, yo lo que quería ver es que en estos años el déficit ha aumentado, esté el gobierno que esté. Ahora le podemos decir que la culpa es de este gobierno débil, pero llevamos una estructura. Entonces, este gobierno, mira, si logra un rescate, ya no sé si es lo mejor que ha logrado, porque llevamos 12 años que desde la crisis del 2008-2009, que además había una falta de liquidez, cosa que ahora no hay, porque había un tema de especulación, cosa que no ha sido la crisis de ahora por este motivo, pero un déficit mayor cada vez. Entonces, cuando tú vas con esta dinámica, lo que tú has dicho antes, y deuda, pero es que todo esto al final, y esto viene con uno de los motivos que no quiso el gobierno de turno en ese momento que los rescatasen. Entonces, ¿qué pasó? Que al final eso se paga. Entonces, yo veo que quizá hubiese sido mejor, como ha dicho Irlanda, todos los países que lo han hecho han salido mucho mejor. Entonces, ¿por qué hemos seguido sin estos cambios estructurales, con tanta déficit, gastando más de lo que se ingresa? Y ahora, ¿qué ha pasado? Lo digo porque a mí estos 2 o 3 meses van a ser terribles a nivel mundial, pero ya sabemos a lo que toca. Y si viene un rebrote, sabemos, como tú bien has dicho, no tenemos política monetaria porque estamos en la Unión Europea. La política fiscal es... Ahora mismo no se puede tocar porque, primero de todo, aunque pongas un porcentaje sobre los ingresos, si se ingresa poco, o sea, aunque pongas casi, aumentes el doble, se va a ingresar poco. Entonces, ¿por qué ya no es hora de estos cambios estructurales que hagan desde reindustrializar, lo que nos han comentado varios ponentes, desde reindustrializar, poner un sector agroalimentario más potente, etcétera, etcétera? Bueno, comentas, Pere, no tenemos política monetaria, totalmente. Y yo añado, gracias a Dios no tenemos política monetaria, gracias a Dios. Pues si vamos a tener política monetaria estaríamos como Argentina, es decir, corralito financiero y empobrecimiento general y lineal del 50%. De repente nos levantamos un día y imagínate por un momento que en lugar de euros tenemos pesetas, seríamos un 50% más pobres. Entonces, gracias a Dios que no tenemos política monetaria. Por eso yo digo, como comentaba antes, Europa, dentro de sus errores que los tiene, etcétera, ejerce de disciplinador. Es decir, es el padre que corrige al hijo que se porta mal. A ver, hay que partir de una base. No hay ninguna diferencia entre política macroeconómica y política microeconómica. No hay diferencia entre macroeconomía y microeconomía. Todos nosotros somos perfectamente conscientes de que si gastamos mucho más de lo que ingresamos y encima somos irresponsables, pues no cumplimos en el trabajo, somos unos vagos, somos unos despilfarradores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo lógico y razonable es que nos vaya mal. Bueno, pues a nivel de Estado sucede exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que si tú te portas mal, pero siempre tienes a alguien a quien recurrir, ya sea tu padre o un amigo del banco que te sigue prestando dinero sin ton ni son, no tienes ningún incentivo para corregir ese mal comportamiento. Y lo mismo sucede a nivel de estados. Si un político irresponsable dispara el gasto público, despilfarra el dinero del contribuyente, lleva a cabo políticas liberticidas que dificultan el crecimiento y la creación de empleo y la generación de riqueza, se dedica a dar paguitas a todo el mundo a cambio de votos, paguitas de miseria para generar amplias redes clientelares que no generan absolutamente nada, pero tienen facilidad pero siguen recibiendo financiación, ya sea a nivel de comunidades autónomas, ya sea dinero por parte del Estado, a nivel de países, ya sea dinero del Banco Central Europeo o de Europa, sin ningún tipo de condiciones, no hay ningún incentivo para que esos políticos corrijan esos errores. Entonces, comentas tú el tema del rescate. El tema del rescate puede salir bien o puede salir mal. Y me explico. En el rescate te impone una serie de condiciones que podemos estar de acuerdo, más o menos de acuerdo. Yo creo que son
comentaba Víctor que en este foro hay socialdemócratas. Pues que lo sepamos todos, las medidas que pone en marcha la Troika son medidas socialdemócratas, son medidas profundamente socialdemócratas. Es hacer alguna reforma estructural que está dentro del ámbito mainstream de la economía, equilibrar ingresos y gastos subiendo un poco los impuestos y recortando un poco el gasto. Eso es socialdemocracia pura, es decir, no hay nada especialmente liberal en ese tipo de medidas. Entonces, ¿cuál es la clave del asunto? La clave del asunto es que hay países, hay gobiernos, mejor dicho, que han aprovechado el rescate para profundizar las reformas estructurales y liberalizar todavía más su economía, y el caso es Irlanda. Irlanda, cuando recibió el rescate, hizo dos cosas. Dijo, reformas estructurales en profundidad para liberalizar todavía más mi economía, y eso que ya tenía una amplia libertad económica, y luego Europa le exigía subir el impuesto de sociedades. Le decía a los irlandeses, no, pero usted tiene que subir impuestos para reequilibrar sus cuentas públicas. Irlanda dijo que no. Irlanda dijo que no iba a subir su impuesto de sociedades porque Irlanda, una de las ventajas que tiene competitivas es que tiene un impuesto de sociedades más bajo que otros muchos países, lo cual permite que grandes multinacionales de alto valor añadido como Google, como Amazon, como Apple, como cantidad de multinacionales tengan allí sus empresas. Ojalá nosotros tuviéramos la sede de Google aquí y tuviéramos a miles de trabajadores de Google cotizando en España, consumiendo en España, generando puestos de trabajo en España. Pero lo tiene Irlanda, porque tiene un impuesto de sociedades más bajo que el español. A eso algunos le llaman paraíso fiscal y yo a veces digo, bueno, pues si eso es el paraíso fiscal, bienvenido sea el paraíso fiscal. Lo que hay no son paraísos fiscales, son infiernos fiscales, que es muy diferente. De hecho, el término correcto anglosajón no es paraíso fiscal, es refugio fiscal. Es decir, protegerse de los infiernos fiscales. Entonces, a lo que voy, Irlanda aprovechó el rescate para profundizar en esas reformas y decir, yo hice una serie de cosas bien, que me ha ido muy bien, ahora he tenido un problema de burbuja inmobiliaria, ¿y qué voy a hacer? Voy a profundizar todavía más mi receta. Bajos impuestos, bajo gasto público y reformas liberalizadoras. ¿Qué hizo Grecia? Por eso digo que puede salir mal. ¿Qué hizo Grecia? Grecia recibió, no uno, recibió 3 rescates, 3, porque el primero le pusieron unas condiciones y lo incumplió, necesitó un segundo rescate y lo volvió a incumplir, y entonces es cuando, en el segundo rescate es cuando gobernaba la izquierda griega, un tal señor llamado Tsipras, Alexis Tsipras, que es, para que nos entendamos, el Pablo Iglesias de Grecia. Gobernaba el Pablo Iglesias de Grecia y dijo, no, yo no quiero medidas de austeridad, usted a mí no me viene a recortar el gasto público, usted a mí no me viene a imponer la política económica. Y le lanzó un órdago a Europa por negarse a ese tipo de condiciones, a ese tipo de reformas, y la consecuencia de esa deriva fue corralito en Grecia y estuvo a punto de salir del euro, que es lo que desea Podemos, salir del euro y recuperar soberanía monetaria. Bien, eso, como digo, sería la hecatombe. Es decir, si eso sucediera algún día, pues por desgracia España estaría sumida en una miseria colosal y con riesgo de caer en una dictadura. Otra de las cosas importantes a nivel político que hay que tener en cuenta es que Europa no solo nos salva en última instancia de las políticas suicidas absolutamente, ya no hablo mejor o peor, sino suicida, sino que también es un escudo, un parapeto, una garantía de democracia y de garantía de derechos y libertades. Y digo eso por lo siguiente, porque las épocas de crisis son épocas donde se genera un caldo de cultivo idóneo para el populismo, para el auge de los populismos. Y los populismos siempre llevan acarreado restricción de libertades y restricción de derechos. Y este gobierno, el que está ahora mismo, está derivando o está iniciando una deriva autoritaria que a mí me parece muy preocupante, como por ejemplo el tema de la persecución de los bulos, que no es más que intentar acallar voces críticas en prensa o por parte de partidos políticos, por parte de la oposición. Es una deriva que a mí me parece muy, muy preocupante y muy arriesgada. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que esa crisis política, esa crisis económica también lleva aparejada una crisis política que puede acabar derivando en autoritarismo. Con lo cual, insisto, Europa, desde ese punto de vista, nos sirve todavía de parapeto.
Así que, bueno, veremos. Es decir, el rescate no te garantiza nada. A lo mejor Sánchez pide el rescate y luego rechaza las condiciones o Pablo Iglesias impone su postura y vete tú a saber dónde acabamos, no lo sé. Pero bueno, digamos que de recibir un rescate, lo ideal es que sea con este tipo de condiciones de reformas y ajustes para intentar reconducir la situación. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por tu exposición, tu intervención y este debate, último debate. Creo que realmente el objetivo de la charla era ver esa visión. Yo que sí te conozco porque te leo, porque te oigo en la radio y como tal, sabía que a lo que la gente le pueda sonar crudo o demasiado fuerte no son más que datos, que eso es cuestión de contrastarlo, no hay nada que mirar. Otra cosa es la opinión, y la opinión, yo llamo socialdemócrata porque no quería decirles podemitas, porque también está eso, pero porque somos amigos, pero vamos, realmente es más podemita que socialdemócrata, pero yo por cariño no que no se quiera